iba a subir las presentaciones de PowerPoint, ¿sí?, al campus. Yo la presentación de esta clase ya se la subí ayer, así que ya la tienen, ¿sí?, ya la puedo bajar. Básicamente es sociedades del capítulo 4, que está contemplado, ya les digo bien, así van a ayudar para estudiar, del artículo 21 al 26 de la Ley General de Sociedades, de la 19.550. ¿Ok? Pero bueno, de todas formas, estudien de los libros, como les decimos siempre, ¿sí? ¿Qué tienen que tener en cuenta en esto? Digamos, esto en sí es más o menos una novedad. Digo más o menos porque ya tiene 11 años, esto se incorporó o se reformó con la reforma del Código Civil y Comercial, pero bueno, fue todo un cambio de paradigma respecto a lo que veníamos de antes, ¿ok? Antes, con la ley de sociedades, que había sido dictada en 1972, digamos, el modelo era más rígido, o sea, nadie podía sacar los pies del plato, por así decirlo. Había que hacer todo lo que la ley decía, la ley de sociedades, y no sería sancionado. ¿Con qué? Con la nulidad, ¿ok? Entonces, ustedes querían hacer una sociedad, ¿sí?, y tenían que sí o sí amoldarse a uno de los tipos que la ley les establecía, ¿sí? Tenía que haber sí o sí un contrato, digamos, se tenía que sí o sí cumplir con todos los elementos constitutivos. Esto, calculo que ya lo habrán dado en la clase anterior, es el nombre de los socios, el domicilio de la sociedad, el capital social, el plazo, etc. Si no, era nulo, ¿sí? Debía ser por escrito y, lo más importante, como ya le dije, tenía que sí o sí elegir uno de los tipos que estaba ahí establecido. ¿Ok? Digamos, el régimen sancionatorio, digamos, implicaba la irregularidad societaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, digamos, la limitación de la oponibilidad del contrato social. O sea, ustedes si fallaba alguno de estos puntos, no iban a poder oponer este contrato frente a terceros. ¿Ok? Tampoco iba a tener efecto entre socios. ¿Sí? Al ser nulo el contrato, no le iban a poder oponer. Vamos a suponer que yo hacía una sociedad con Belén y con Osvaldo, digo ustedes porque son los primeros que me aparecen. Si yo después quería exigir algo, alguno de ellos, pues no lo estaban cumpliendo, bueno, no iba a ser oponible, ¿sí? Porque al no cumplir con todos los requisitos, era nulo, y bueno, me iba a decir, Emiliano, lo lamento mucho, esta sociedad que hicimos no sirve. En cambio, con la reforma del código hay una ruptura de todo esto y del paradigma que implicaba, digamos, esta rigidez, ¿sí? Ahora la doctrina la llama sociedades simples, libres o residuales. Es decir, todas las sociedades que no encastran en los tipos los tipos sociales, no sé, ya vieron, no revisé el cronograma, pero que vieron sociedad anónima, ¿ya vieron? Sí. Claudio. Si vimos sociedad anónima. Sí. Bueno, según el cronograma, lo vemos mañana. Lo ven mañana, ok. Bueno, si ustedes no eligen alguno de los tipos sociales, digo, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada o alguna de las otras, ¿sí?, van a entrar en este capítulo 4 y se van a regir por estos artículos, ¿sí? Estas sociedades son simples, digamos, porque se puede constituir sin tipo, ¿ok? No tienen sanción de nulidad, esa es la novedad, o sea, la sociedad va a seguir siendo plenamente vigente. Es libre porque podemos elegir la forma que queramos darle, obviamente siempre dentro de ciertos límites de razonabilidad y obviamente que no tenga, digamos, cláusulas o cuestiones ilegales, ¿no? Eso desde ya. Y se dice también que son residuales. ¿Por qué residuales? Bueno, porque todas las que no encajan en los tipos van a parar acá, ¿sí? Es como, no sé, sí, Emiliano, Claudio. ¿te puedo consultar?
¿A qué te referís, nulidad? ¿Por el órgano de Contralor o por la justicia, cuando te hablas de nulidad? No, no creo que la justicia iba a venir y te iba a dictar una resolución diciéndote que tu sociedad era nula, ¿sí? Esto es con el régimen anterior igual, ¿ok? Pero lo que te iba a suceder es que cuando vos vayas a reclamar algo, digamos, vamos de nuevo al ejemplo, yo le quiero reclamar algo a Osvaldo y Belén, que eran mis socios, ¿sí? Si yo no estaba en uno de los tipos sociales, la justicia ahí sí me iba a decir, Emiliano, vos no podés hacer ningún reclamo porque tu sociedad es nula. ¿Okay? No podés imponer las cláusulas sociales que estableciste en la sociedad que ustedes formaron. ¿Me explico? No sé, Claudio, te nombré recién, digo, vos sos contador por ahí, trabajás con este tipo de cosas. No sé, si querés decir algo a lo largo de la clase, no sirve, digo, ¿no? Sí, igual tengo más dudas que certezas, porque todo lo que es la parte societaria, hay una parte legal que no la manejo bien. Voy como haciendo los trámites que me van pidiendo. Está bien, está bien. Bueno, es muy importante entonces que ustedes sepan que estas sociedades tienen personalidad jurídica, ¿sí? En los términos del 141 y 142 del Código Civil y Comercial. Esa personalidad es plena, no es precaria, es decir, tiene plena validez. Y la representación se va a hacer, digamos, a través del contrato, ¿sí? Si yo, digamos, hice la sociedad con Eva y con Blas, ¿sí? Vamos a suscribir un contrato y con ese contrato yo voy a poder, digamos, representar a la sociedad, ¿ok? ¿Qué más decirle de esto? Bueno, eso, no hay nada más relevante, digamos, en lo que respecta a la personalidad, ¿sí? Se flexibilizan algunos de los principios que hablamos antes, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, en el régimen anterior sí o sí tenía que haber un contrato social. Bueno, ahora sí existen las sociedades unipersonales. En las sociedades unipersonales no va a haber un contrato, porque no tengo nadie con quien firmar. Si yo hago una sociedad yo solo, va a ser una declaración unilateral de voluntad, pero no va a ser un contrato social, ¿sí? ¿Qué es una declaración unilateral de voluntad? Bueno, se establece en el artículo 1800 del Código Civil y Comercial y establece que causa una obligación jurídicamente exigible, ¿sí? En todo caso, las normas de los contratos se van a aplicar subsidiariamente. Declaración, perdóname, me quedé ahí. Unilateral, porque es de una sola persona, ¿sí? De voluntad. Si querés verlo bien, vas al 1800 del Código Civil y Comercial y ahí tenés bien la definición. ¿Ok? Sí, gracias. Ahora ya no hay distinción entre sociedades civiles y comerciales, solo hay sociedades y ya. Anteriormente sí las había, teníamos por ejemplo las sociedades civiles, ejemplo, se me ocurre, no sé, los estudios jurídicos, muchos de ellos se formaban como sociedades civiles. ¿Okay? Y por otro lado teníamos las sociedades comerciales, que son las más habituales, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, etc. Ahora esa distinción ya no existe, tal, existen las sociedades y listo. En todo caso, si formamos hoy una sociedad civil, de lo que era anteriormente la sociedad civil, vamos a terminar en este capítulo cuarto, ¿sí? Si falta la otra cuestión de la esencialidad, antes si nos faltaba un requisito, como les dije, la sociedad era nula, pues ahora no lo va a ser. Ahí si falta algún requisito, en principio no tiene consecuencias, después vamos a ver qué sucede en esos casos. Y la formalidad, ¿sí? Se admiten las sociedades de hecho. ¿Qué son las sociedades de hecho? Bueno, son las que no son por escrito. Por ejemplo, yo voy con Juan, ¿sí? Y nos ponemos un día a vender electrodomésticos en un local acá a la esquina, y bueno, tenemos una sociedad de hecho, ¿sí? O sea,
no nos sentamos en ningún momento y dijimos vamos a ser socios, pero al fin y al cabo, digamos, está funcionando como tal, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, acá, digo, para que ustedes comprendan todo este cambio de paradigma, ya no importa lo que el legislador quiere imponer, como era antes. O sea, antes, recuerden, este modelo rígido donde se debía hacer sí o sí lo que la ley decía. Ahora se le pone más relevancia a lo que los socios quieren hacer, ¿sí? Me parece que es un cambio positivo. Los socios, digamos, no tienen ningún castigo por apartarse de estos tipos sociales, o sea, pueden, como le dije, no tener ninguno de los tipos sociales, ¿sí? Del artículo 2, pueden no tener algún requisito esencial, puede no ser por escrito, o sí, e incluso se pueden poner las cláusulas que ustedes quieran, siempre que sea legal. El único efecto que va a tener esto, o sea, si ustedes se apartan de alguno de los tipos sociales o de los requisitos que les exige la ley de sociedades, es que solo va a ser oponible entre los socios, ¿ok? No va a ser oponible, en principio, frente a terceros. Es como una sociedad anónima donde ustedes van, le escriben el registro de la sociedad y eso es perfectamente oponible, el registro público, perdón. Es perfectamente oponible frente a los terceros. Acá solo va a ser oponible entre los socios, pero también establece el artículo que puede ser oponible frente a las personas que la conozcan. Es decir, siguiendo el ejemplo de hoy, si nosotros vendemos televisores y viene Osvaldo y nos compra uno, y Osvaldo conocía que esto era una sociedad del capítulo 4, bueno, nosotros le vamos a poder oponer, digamos, las cláusulas de ese contrato. La realidad es que es una cuestión muy difícil, más allá de que el artículo establezca esta posibilidad, es muy difícil de oponerlo porque, digamos, ¿cómo probamos nosotros que Osvaldo conocía el contrato y conocía que esta era la sociedad en la cual operaban? No sé, se me ocurre, salvo el día 1 viene y le mandamos un mail diciendo, mirá Osvaldo, que antes de comprar este televisor, esto opera bajo esta sociedad y estas son las cláusulas, pero en la realidad me parece que en la práctica esto es muy difícil que suceda. Pero bueno, la opción está, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna duda? Perdón, buen día, chicos. Tuve un tema de conexión. Quería aclarar algo, más que aclarar, es un tema que, como bien explicó Emiliano, en esta sección van a parar todas aquellas entidades que quedaron truncas o que quedaron a mitad de camino, o hasta incluso, como él dijo, no cuentan con un contrato escrito. O escrito con diferentes modalidades o cláusulas que establecen los socios, ¿sí? O quienes se asociaron, pero como recomendación, ¿sí? Siempre sería, ¿sí?, conveniente tener algo escrito, ¿sí? Por más que tenga las cláusulas que las partes pactan, porque cada vez que si esto se realiza a los fines de emprender un negocio, una sociedad, ¿sí?, que no se va a inscribir, ese contrato escrito, ¿sí?, va a ser ley entre las partes. Y a su vez es posible que se lo requieran para presentar en algún lado, para hacer un trámite, ¿se entiende? O sea, muchas veces las sociedades de hecho, ¿sí?, las viejas sociedades de hecho, no sé si lo comentaste esto, Emi, cuando yo justo me desconecté, podían sacar el quit, podían tener un número de quit. No lo comenté. No. Entonces, si bien eran de hecho y la responsabilidad era amplia, ¿sí?, podían tener un quit. Entonces, para tener ese quit, tenía que tener designado un presidente, un representante, ¿sí?, y ese contrato se lo pedían, ¿sí?, para presentar y para tramitar, ¿sí?
Nada más que eso. Bueno, no sé, creo que había ahí una pregunta de alguien o algún comentario. Ah, no, Dale. alguien que tiene problemas de conexión. Bien. Nada más que eso, Emi. Ok. Ok, bueno. Entonces, a ver, para que quede claro, entonces, el contrato, digamos, solo obliga a los socios y a los terceros que lo conocen. Creo que estaba con eso, ¿sí? Como les dije, digamos, es muy difícil de probar que un tercero pueda conocer las cláusulas del contrato, pero si lo pueden hacer, se lo van a poder imponer. ¿Okay? Disculpa, ¿las sociedades de derecho Sí, se pueden ahora o antes eran? Que no me quedó claro. en ambos, estaban en ambos regímenes, ¿sí? Ah, perfecto. Antes y ahora. Perfecto. ¿Ok? Lo que tienen que ahora, digamos, van a terminar en este capítulo 4. ¿Sí? Pasa que la sociedad de hecho, como decía Laura, no tiene un contrato escrito. Entonces, menos lo vas a poder imponer. O sea, como digamos, vas a contratar con alguien y le vas a decir, no, yo acordé con mi socio Juan que estas iban a ser las cláusulas. Las charlamos un día a la tarde. Digamos. Es imposible que vos puedas probar, digamos, cuáles son digamos, las cláusulas de ese contrato verbal. ¿Sí? Por eso le dice Laura, bueno, lo ideal es que aunque sea hagan algo escrito para que ustedes, digamos, lo puedan imponer, ya sea entre los socios, en caso de conflicto intersocietario, o frente a terceros también, si logran acreditar que el tercero conocía esas cláusulas. ¿Tá? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Perdón que me vuelva a meter. María Belén, quizá, a ver, para que tengas antes de la reforma de la ley 19.500 y de la sanción del nuevo código y de las modificaciones que se introdujeron en la ley 19.550, existían las sociedades civiles, como bien explicó Emiliano, y existían estos negocios que eran sociedades, como bien lo dice la palabra, de hecho, ¿sí? Que al ser de hecho, es de hecho entre las partes, ¿sí? Por eso es que me juntaba con un hermano, con un amigo, con un conocido y hacíamos una sociedad, que de hecho hoy existen, ¿sí? Muchas de estas figuras también, pero al ser de hecho, ¿sí? Las partes se unían. Ahora bien, nosotros teníamos que identificarlo como sociedad, ¿sí? Por eso que yo les mencioné que era recomendable, aunque la norma, la ley, ¿sí? Eran simples sociedades, era recomendable tener algo escrito, porque era lo que pactaban las partes. Las partes decían, bueno, listo, yo pongo 50, vos pones 50, o yo pongo 70 y vos pones 30. Era la forma en la que las partes conciliaban. Pero si no había nada por escrito, eso quedaba en el aire. Y a su vez hay una realidad, y es la responsabilidad. Estas son sociedades que implican responsabilidad amplia para la persona, y afectan el patrimonio personal, porque yo, como no estoy regular, o sea, no soy una sociedad regular, el tercero que contrate con nosotros, ¿sí? Va a poder ir contra uno o contra otro. Por ende, las sociedades de hecho, cuando se registraban, cuando tenían un contrato y, por ejemplo, sacaban un quit, ese quit se identificaba como, perdón que te uso como ejemplo, María Belén Meyer y Aldana Alejandra Taracido, sociedad de hecho. Debía figurar el nombre completo de ambas socias, porque eso hacía la responsabilidad amplia. Pero podían sacar un quit, ¿sí? Y podían registrarse y llevar adelante un negocio. ¿Por qué? Porque el tercero que contrataba con ellos, ¿sí? Contrataba con la sociedad de hecho. No contrataba con María Belén por un lado o con Aldana por el otro. ¿Se entiende? Esto sucedía
antes de las reformas del código. Luego, con lo mismo que pasaba con las sociedades civiles, porque hasta ese momento nosotros identificábamos lo que era civil de lo que era comercial. Hoy día, todas estas estructuras que ya no están reguladas en el código, ¿sí? ¿A dónde fueron a parar? A la sección 4ª, ¿sí? Y tienen la misma regulación que una sociedad anónima que se quiso regularizar y por algún motivo quedó a mitad de camino y no llegó a obtener el registro debidamente en la Inspección General de Justicia. O una sociedad de responsabilidad limitada que quizá en su estructura o en su estatuto mencionó artículos que refieren a otro tipo social y por ende le denegaron la inscripción. Y la Inspección General de Justicia le dijo, o modificás este artículo porque es un requisito tipificante, o no te la registro. Si no se la registran, ¿a dónde va a parar? Va a ser válido entre las partes, pero no va a tener efectos hacia terceros, ¿sí? Como la sociedad que quería iniciarse. ¿Se entendió un poquito mejor? Gracias. Sí, perfecto. Bien. Bueno, gracias. A ver. Bueno, el régimen de responsabilidad. Esto es importante, digamos. Estoy bien loco, es una diferencia, digamos, con otros tipos sociales. ¿Cómo van a responder los socios frente a algún reclamo? Por supuesto, la responsabilidad no va a ser limitada, ¿sí? Osvaldo, ¿vos tenías una pregunta? Sí, tenía una, o sea, en la sociedad anónima unipersonal. Sí, eso vamos después de este tema. Ok. Les decía, la responsabilidad obviamente no va a ser limitada como, no sé, por ejemplo, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, como le dice su nombre, es decir, los socios van a responder con su patrimonio, ¿sí? Pero, digamos, acá lo cuestionable es que en principio esta responsabilidad va a ser simplemente mancomunada. Me imagino ya dieron obligaciones, pero no sé si alguien puede explicar cuál es la diferencia entre la responsabilidad simplemente mancomunada y la responsabilidad solidaria. ¿Alguien sabe? La solidaria es que cualquiera puede responder por el total, ¿no? Y la mancomunada en partes. ¿Puede ser? Sí, básicamente sería eso. ¿Okay? Perdón, Digamos, creo que la parte sí. en la que responden en la mancomunada es por el porcentaje en que el socio participó. Exactamente. Okay. ¿Sí? Para que ustedes entiendan, me imagino que esto es un repaso que ya lo dieron en obligaciones, pero si la responsabilidad es simplemente mancomunada, ¿ok? Cada uno va a responder por su parte. Es decir, si yo tengo el 30% de la sociedad y Aldana tiene el 70%, bueno, yo voy a responder solo por el 30% del reclamo y Aldana por el 70%. ¿Explico? En cambio, si fuera solidaria, todos respondemos por el total. O sea, digamos, pueden venir a mí, a Emiliano, y reclamarme el 100%, por más que yo solo tenga el 30%. ¿Sí? Después yo tendré que hacer una acción de repetición contra Aldana para que me devuelva el 70% que puse, pero digamos, frente a ese tercero, frente a ese reclamo, yo respondo por el total, ¿sí? Y ella también, por supuesto. ¿Sí? Bueno, acá establece el articulado, a ver si recuerdo, creo que es el artículo 22, ¿sí? Que la responsabilidad es mancomunada, salvo que los socios establezcan que es solidaria, en el contrato social. Nadie que haga un tipo de este contrato va a poner que es solidaria, porque básicamente no le conviene, sería muy, muy extraño, la verdad. Así que en principio la responsabilidad es simplemente mancomunada. Esto trajo, digamos, serios cuestionamientos, digamos, de
algunos doctrinarios, más que nada porque lo que dicen es, si una sociedad, digamos, colectiva, por ejemplo, que se inscribió en la IGJ, responden solidariamente, porque acá, que son sociedades que no están inscritas, que le faltan algunos de los requisitos, etcétera, van a tener un régimen mejor, que es que respondan de forma mancomunada, ¿no? Pero bueno, esto es lo que establece el código y así es, ¿sí? Bueno, sepan que, como les dijo Laura hoy, digamos, estas sociedades pueden obtener un quit, ¿sí? El régimen es más ágil que antes, y la novedad, digamos, es que pueden inscribir bienes registrables como, por ejemplo, inmuebles o vehículos, ¿sí? ¿Cómo se acredita esa personalidad? Es decir, ustedes van a ir, vamos a suponer que hacen una sociedad de este tipo, van a comprar una camioneta para hacer el reparto de los productos que venden. Cuando van al registro de la propiedad automotor, inscribirlo, van a decir, bueno, ¿usted quién es? ¿Cómo usted me acredita que usted está inscribiendo esto para una sociedad? Bueno, en principio se debería acreditar con el contrato social, ¿sí? O sea, ustedes deberían llevar ese contrato que ustedes firmaron con sus socios y lo deberían presentar. Con eso deberían tenerlo por válido. A mí me caben mis serias dudas de si, por ejemplo, el registro de la propiedad automotor, digamos, lo toma por bueno, ¿sí? No sé, Laura, si tienes alguna experiencia, pero con lo burocráticos que son, me genera alguna duda, ¿sí? No, sí, es así. ¿Es así? ¿Lo Seguro toman? ¿Eh? Ah, Dependiendo, ok. sí. Ok. Perdón, consulta. Hay algo Bueno, que no entendí. sí, Hay algo que no entendí. Cuando hablas de, sí. de la sección cuarta que son mancomunadas, porque antes dijiste que, con el caso de las, cuando hablas de asociaciones civiles, ¿estás hablando de las simples asociaciones o la asociación civil? Porque dijiste que No tenían hablé, todo no hablé. junto. No entendí. ¿Cómo? No hablé de sociedades civiles. No. No, Sociedades perdón, colectivas, dije como él te está ejemplo. hablando de las asociaciones. Claudio, asociaciones, olvídate, no tiene nada que ver con esto. Las asociaciones sí están reguladas en el código y son civiles. No tiene que ver con lo que estamos viendo hoy. Ah, ok. Asociación. No, ¿sí? Ok. creo que por ahí la confusión viene, yo di como ejemplo, digamos, hice un contraste entre estas sociedades y las sociedades La sociedad civil. colectivas. La No, pero sociedad yo civil, sí. Claro, Ah, ok. la sociedad. Vos hoy mencionaste primero la sociedad civil, Ah, ok. que sí estaba regulada en el Código Civil y que hoy ya no está regulada. Todas las sociedades civiles fueron a parar a la sección cuarta, pero sociedades civiles, no asociaciones, porque la asociación es sin fin de lucro. Ah, esa era mi duda. Okay. Perfecto, María Laura, gracias. Claro, los clubes, por ejemplo, son asociaciones civiles, ¿sí? Sí, sí. Bueno, sí, lo que establece el artículo 23 de la Ley de Sociedades es que si van a inscribir algo en nombre de la sociedad, digamos, ese contrato debe estar hecho por escritura pública, ¿sí? O debe tener por lo menos la firma certificada por escribano. ¿Okay? ¿Cuáles son las grandes desventajas de estas sociedades? Bueno, no son inscribibles, ¿sí? Al no inscribirse no se pueden oponer erga omnes. Esto también es un repaso de obligaciones. Erga omnes es que, digamos, es oponible frente a todos, ¿ok? Como, por ejemplo, si ustedes compran un inmueble, ¿sí? Y lo inscriben en el registro de la propiedad de inmueble y ya tienen su escritura y tienen todo, bueno, si yo vengo y me quiero meter en ese inmueble, en esa casa que ustedes compraron, va a ser oponible a mí, por más que yo no sepa de la operación que vos hiciste. ¿Por qué? Porque en el registro de la propiedad está inscripto. ¿Okay? Yo podría ir, pedir un informe al registro de la propiedad y el registro de la propiedad me va a decir, sí, el inmueble es de, no sé, de Eva. ¿Okay? Entonces vos no te podés meter.
En estos casos sucede lo mismo. Si la sociedad está inscripta en el registro público, el EGJ en caso de capital, va a ser oponible frente a todos, ¿sí? Si no está inscripto, solo va a ser oponible, como dije al principio, frente a aquellos que lo conocían solamente, ¿sí? No se pueden llevar libros en estas sociedades, ¿sí? No, libros rubricados que ya vimos en la parte de contabilidad, ¿ok? Aunque, digamos, hay alguna cuestión, alguna discusión doctrinaria sobre la compatibilidad con el artículo 320, ¿sí? ¿Por qué? Porque el artículo 320 dice que todas las personas jurídicas deben llevar contabilidad. Pero bueno, si yo voy al EGJ, le digo, rubricame estos libros, inscribímelos, no lo va a hacer, digamos. Entonces acá hay un punto. Algunos doctrinarios dicen que deberían otorgarle esta posibilidad también a la sociedad del capítulo 4. ¿Sí? Otra de las cuestiones que tienen que tener en cuenta, digamos, es que esta sociedad se puede subsanar. ¿Okay? Yo puedo iniciar una sociedad del capítulo 4 y si en algún momento quiero subsanarla y convertirla en alguna de las sociedades de los tipos sociales, por ejemplo, una sociedad anónima, ¿sí? Yo puedo ir y pedirle el registro público, obviamente cumpliendo con todos los requisitos que transforme, digamos, esta sociedad del capítulo 4 en una sociedad regular, ¿sí? ¿Qué tiene que tener en cuenta en estos casos? Bueno, tiene efectos solo para el futuro, ¿sí? Sin modificar la responsabilidad previa de los socios. Es decir, si yo inscribo hoy, 15 de abril, la sociedad como una sociedad anónima y tengo una deuda previa, ¿okay? Por esa deuda previa yo voy a seguir respondiendo con el régimen anterior, como dijimos, de forma mancomunada, ¿sí? Pero con mi patrimonio también, ¿sí? En cambio, la sociedad anónima, a partir del 15 de abril, todas las obligaciones que yo digamos, configure con la sociedad nueva va a ser de responsabilidad ilimitada, es decir, solo va a responder la sociedad con su patrimonio. Mi patrimonio personal va a quedar indemne, ¿sí? La otra cuestión es que mantiene el principio de identidad. Por más que yo haya subsanado la sociedad, o se la haya transformado en una sociedad anónima, se entiende que es la misma. No es que, digamos, antes tenía una y ahora hay un quiebre, digamos, y tengo una nueva. No, es la misma sociedad que antes era una sociedad del capítulo 4 y ahora es una sociedad anónima, ¿sí? El único punto es que requiere unanimidad de los socios, es decir, todos los socios tienen que estar de acuerdo en haber transformado esta sociedad, ¿sí? Si yo hago una sociedad con Laura, Belén y Osvaldo, y con Laura queremos transformar en una sociedad anónima, y Belén y Osvaldo se oponen, ¿sí? ¿Qué creen que sucede? Bueno, digamos, tienen un derecho a receso, es decir, ellos podrán, digamos, retirarse de la sociedad, ¿sí? Pero vamos a tener que pagarle por su parte, por supuesto, ¿sí? En caso de que haya conflicto, que no lo consientan, digamos, esto se puede judicializar y lo va a terminar resolviendo un juez. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Una pregunta así Sí, de curiosa. ¿Hay algún rubro que no puede ser sociedad de hecho? ¿Alguna actividad? No, en principio no. No se me ocurre. A ver, hay, digamos, actividades reguladas, ejemplo, bancos. Claro, eso, justamente iba a decir, obviamente. las entidades financieras, las aseguradoras. Las aseguradoras, claro. Por ejemplo, si ustedes van a la ley de sociedades, al artículo 299, ¿sí? Que son sociedades de objeto específico, ahí, por ejemplo, tienen ejemplos de sociedades que no van a poder ser ni siquiera sociedad colectiva, ni siquiera pueden ser en comandita simple, de capital. Tienen que ser sociedades anónimas o tener una regulación específica. Esos son ejemplos. Porque Perfecto, imagínense que la responsabilidad frente a terceros uno la tiene que cubrir la propia norma, ¿no? Entonces una sociedad de hecho es algo muy irregular. Por eso hoy están medio como que
están más en vía de extinción, las sociedades de hecho, ¿sí? Que no es lo mismo que las sociedades de la sección cuarta, que quizá tienen una regulación más específica, tienen un contrato, tienen derechos y obligaciones que surgen del propio contrato, y bueno, si el tercero los conoce, son más que válidos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Profe, perdón, hago una consulta. Sí. Las sociedades estas que estamos hablando ahora, ¿cómo sacan un quit y tienen una razón social, supongo? ¿O no? ¿Cómo se identifican? Sí, a ver, van a tener que ir con el contrato social, certificado o por escribano, digamos, van a ir a la FIP y van a gestionar el quit. ¿Sí? No sé, por ahí Laura, digamos, un poco que tenías algo más para aportar de esto que lo haces todos los días, ¿sí? ¿O no? No, bueno, a ver. Bueno, igual me quedé con tu comentario de razón social, sí, obviamente. A ver, si tienen un contrato escrito, ¿sí? Van a elegir un nombre, ¿sí? Van a tener. Por eso siempre hago la diferenciación de lo que es la sociedad de hecho, por eso vuelvo y quizás soy reiterativa. Una cosa es la sociedad de hecho, que nace desde el día 1 sin que uno quiera inscribirlo. Y desde el día 1 ya sabemos que nos vamos a manejar de esta forma. Diferente es que yo me junto con Emiliano, con vos Blas y con Claudio y decimos, vamos a hacer una sociedad, le vamos a poner un nombre, le vamos a designar, vamos a establecer un objeto, vamos a poner todos los derechos y obligaciones, cuánto aporta uno, cuánto aporta otro. Pero en la creación de esa sociedad, ¿sí? Pactamos cláusulas que no son del tipo, decimos, bueno, vamos a hacer una SRL, que es una sociedad un poquito menos, que tiene menos formalidades que la SA, pero nos cubre en responsabilidad, supongamos, ¿no? Bueno, armamos todo, vamos con un abogado que no está muy canchero, y entonces por ahí nos dice, nosotros le decimos un montón de cosas que queremos, él nos da la derecha, pone todo eso, pero cuando vamos a intentar inscribirlo, la IGJ nos dice, pare. Usted me está diciendo que tiene estas cláusulas y que el capital se divide en acciones. No. Primer problema. La SRL, el capital no se divide en acciones, se divide en cuotas. Observación del organismo. Entonces, ¿qué pasa? El organismo ahí te dice, bueno, o lo modifica o no se lo inscribo. ¿Qué pasó en el medio? Claudio se fue de viaje, se le ocurrió irse a España a vivir, porque esta sociedad la hacía como una inversión. No tenemos firma de Claudio, no tenemos nada. Entonces no podemos tomar la decisión de modificar ese estatuto si no estamos todos, ¿sí? Porque todavía no lo inscribimos. Ok. ¿Qué pasa? Ahí vamos a quedar a mitad de camino, ¿sí? Entonces, no vamos a terminar el trámite, ¿sí? Pero decimos, vamos a continuar así. Vamos a empezar el negocio porque ya compramos mercadería, no sé a qué nos íbamos a dedicar, arrancamos. Nos quedamos ahí. El problema es que no sé si con este contrato, ¿sí? Vamos a tener un quit. Puede ser que hoy día, lo obtengamos. ¿Por qué motivo? Porque el trámite de inicio de las sociedades requiere, previo a iniciarlo, la presentación de un formulario en AFIP, que es el formulario 185, por el cual AFIP ya nos da el alta. Entonces quizá ya tengamos un quit, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Voy a tener un quit, pero no voy a tener una sociedad inscripta, regularmente inscripta. Entonces, me va a pasar que no voy a poder ir a un banco a sacar una cuenta bancaria. ¿Por qué? ¿Qué les parece? A ver.
Y porque no sos una persona jurídica. Porque no se terminó de... Claro, a ver, no logré, ¿sí? No logré la constitución debidamente de esta sociedad. Entonces el banco lo mínimo que me va a pedir para que yo tenga una cuenta bancaria a nombre de la sociedad va a ser eso. Entonces vamos a empezar. Bueno, listo, yo tengo una cuenta, el banco me abre una cuenta a nombre de uno de los socios, empezamos a manejarnos de esa forma. ¿Se ve cómo se entiende cómo es lo que pasa todo esto? Entonces, por ahí, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar. El negocio arranca, sigue, hasta que un día decimos, che, Claudio, o venís a la Argentina o nos mandás un poder. Alguien que tenga con un poder facultades para tomar una decisión por vos. Una decisión asamblearia. Entonces Claudio dice, bueno, listo, les mando un poder. Entonces manda un poder y ahí ¿qué hacemos? Decidimos regularizar, ¿sí? Esta sociedad que en la práctica llamamos residual, que estaba en los hechos en la sección 4ª porque no había logrado su inscripción, ¿sí? Pero que empezó a avanzar. Entonces ahí aplica este instituto de, no es, antes la ley vieja llamaba Instituto de la Regularización. Ahora lo llamamos subsanación. ¿Se entendió? Ahora un poco. Ahora, no sé si probablemente tenga un quit, pero no va a poder avanzar mucho como sociedad hasta que no se subsane, porque los caminos se empiezan a cerrar, porque un proveedor, ¿qué te pide? Y a ver, ¿qué antecedentes tiene esta sociedad? Ojo, muchos optan por seguir así, pero porque no hacen tanto contrato frente a terceros. Porque son una sociedad que entre ellos se manejan y mientras que las cosas estén claras entre ellos, ¿sí? Fantástico. Muchos estudios, que era el ejemplo que dio inicialmente Emiliano, muchos estudios hoy día de profesionales eligen actuar con una sociedad bajo la sección 4ª. ¿Por qué? Porque pautan la responsabilidad que es limitada entre ellos y frente a los terceros que sí conocen este contrato, pero quizá no tiene que hacer balance, presentar la renovación de autoridades en Inspección General de Justicia y cumplir todos los trámites que sí una sociedad regular requeriría. ¿Ok? No sé si contestó a la pregunta. O si frente a la explicación surgieron más dudas. Más dudas. Bien. Bueno. Sí. Bueno, por último vamos a hablar de la disolución de esta sociedad, ¿sí? El artículo 25 establece que cualquiera de los socios puede provocar la disolución de la sociedad siempre que no haya, digamos, una estipulación escrita de pacto de duración. Es decir, si en el contrato hicimos, no dice que esta sociedad va a durar 10 años, por ejemplo, este socio que quiere que se disuelva puede notificar la decisión a todos los demás de su intención de disolver la sociedad, ¿sí? Y esta sociedad se disuelve de pleno derecho a los 90 días. Es decir, los 3 meses más o menos, esta sociedad queda disuelta. Ahora, vamos a suponer que los otros socios no quieren que se disuelva. ¿Qué pueden hacer? Bueno, pueden permanecer en la sociedad, pero deben pagar al socio que quiere salir su parte social, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Me parece que no tiene ninguna complejidad. Básicamente es, yo me quiero ir, bueno, si no, se disuelve, ¿sí? Digamos, para concluir o para hacer un repaso, hay una libertad de forma y contenido, ¿sí? De un régimen más rígido, sancionatorio, como el que estaba antes, con la vieja ley de sociedades. Ahora hay un sistema más abierto, si se quiere, residual, más flexible, ¿sí? Y es una alternativa viable, esto que decía Laura recién,
más que nada para pequeños negocios, ¿sí? Emprendimientos familiares, digamos, no sé, me imagino, digamos, negocios que hacen compra o venta de productos, ¿sí? Por ahí ya una sociedad más relevante, ¿sí? Se va a encuadrar sí o sí en alguno de los tipos sociales que, bueno, van a ver de aquí en adelante. ¿Ok? Eso sería todo en lo que respecta a este primer tema, ¿sí? Si hay alguna duda, me dicen y lo conversamos. Si no, voy con lo siguiente, que es lo que preguntaba hoy Osvaldo, que son sociedades anónimas unipersonales. ¿Sí? Guarda un cachito, un segundo. Sí. Me queda la ley, si la tengo a mano. Vamos a empezar por sociedades por acciones simplificadas. Esto tiene que tener en cuenta, digamos, que fue implementado en el gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? Digamos, se trataba de facilitar que algunos emprendimientos puedan incorporarse al régimen, ¿sí? Tiene una facilidad para la constitución y funcionamiento, o eso se supone, en principio. Incluso se podía hacer hasta por internet, ¿sí? No sé, Laura, ¿esto sigue siendo así? ¿Sigue siendo SAP por internet o no? Perdón, me puse a mirar uno de los PowerPoint. No sé cuál era tu pregunta, Amy. No hay problema. Le estaba diciendo a los chicos, estoy en la SAS, ¿sí? Sí, Sociedad sí. por acciones simplificadas. Sí. Les comentaba que en algún momento se podían hacer por internet. No sé si eso sigue siendo así. Es todo online. A la fecha. Todo lo que es SAS es Okay. todo online. Sí, de hecho se hacen los estatutos y se van y se firman. A ver, la SAS lo que tiene, bueno, ahora lo va a explicar bien Emiliano, es una opción que, a ver, viene un poco de la mano o a la par de la sección cuarta, porque uno puede jugar un poquitito más, ¿sí? Con los contratos, quizá darle una estructura más similar a SRL, pero jugar con las responsabilidades y con algunas cláusulas de otro tipo social, ¿sí? A su vez tiene varios beneficios, pero lo que tiene es que es todo online, ¿sí? Se constituye, se firma, uno sube el estatuto y de hecho va y firma en la misma inspección. De hecho, ayer me tocó estar delante mío, bueno, alguien que llegó antes que yo en la inspección y estaban haciendo la fila esperando para firmar. Iban los dos socios y en vez de ir con un escribano van y firman directamente frente a un inspector de la IGJ, ¿sí? Cuando hablamos de IGJ, en realidad IGJ es el organismo de control acá en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Esto creo que ya lo hemos visto para otros temas, pero todo lo que es sociedades está dividido en jurisdicciones de acuerdo a las provincias, ¿sí? Entonces, cada provincia tiene su jurisdicción y lleva el registro público, ¿sí? Está el proyecto de hacer un único registro, pero bueno, eso no está implementado aún. Pero sí es todo online, Emi. Ok, bueno, bien. Entiendo que en la práctica, digamos, no hay muchas, ¿sí? Porque, no sé, por ahí ahora imagino está más flexible también, pero Vos antes sabés que sí, era tanto el control. Hay muchas más ahora. Se están creando. Hay más, sí. Me imagino que deben hubo un ser momento, un impasse, porque había muchas regulaciones que favorecían, ¿sí?, a la persona que las constituía, y era la facilidad. Sin embargo, en el segundo plazo que estuvo acá en Ciudad de Buenos Aires, hablo, ¿no? Cuando estuvo el doctor Nissen, ¿sí? Durante el gobierno de Alberto Fernández,
decirlo. puso varias Sí. trabas para las SAS. Entonces, la gente dejó de constituirlas o muchas mutaron, muchas se reformaron y se convirtieron de SAS a una sociedad anónima tradicional. Por ende, ahora muchas de las resoluciones que sacaron en ese plazo, ahora con el actual director, ¿sí? Que es el doctor Vítolo, ¿sí? Se dejaron sin efecto y ahora están nuevamente, ¿sí? Formándose SAS. Creo que renunció ¿Eh? Vítolo. ¿No? Creo que renunció Vítolo. ¿No? Sí, bueno, igual esto es Parece. reciente. Yo lo que hablo de la SAS Sí, fue hace todo unos días. desde el año Sí. 24 y No sé quién es el 25, nuevo, ¿sí? pero bueno. Sí, va, digamos, un poco siguiendo las olas del gobierno de turno, digamos. El gobierno de Macri intentó, digamos, flexibilizar la incorporación, digamos, de emprendimientos al régimen, estableciendo este régimen, digamos, simplificado y simple. Después la realidad es que Alberto le puso tantos controles que terminaba siendo más un problema que una solución. Como bueno, bien nos aporta Laura, ahora debe ser mucho más flexible, digamos, ¿sí? No me quiero meter en política, estoy contando un poco lo que sucede, ¿sí? Digamos, es una sociedad híbrida en el punto, porque digamos, va fuera de la ley de sociedades, ¿sí? El capital está representado por acciones, pero tienen un carácter personalista fuerte, digamos. Se podría decir que es una sociedad de responsabilidad limitada, pero con acciones, ¿sí? Bueno, después ustedes van a ver cada sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada, lo van a ver y van a ver las diferencias, ¿sí? Hay dos sistemas para que ustedes puedan constituirlo. El primero es por instrumento público, privado, con firma certificada. Esto, digamos, es lo tradicional para la mayoría de las sociedades. Es decir, esto que contaba Laura, pueden ir al IGJ, ¿sí? Y, digamos, ahí mismo que le certifiquen la firma, o ir con la firma al escribano y hacerlo. O incluso pueden hacerlo con firma digital, esto que hablábamos recién. Se hace todo online. Si ustedes tienen una firma digital, digamos, pueden configurar este tipo de sociedades, ¿sí? La otra cuestión relevante que tiene estas sociedades es que, en general, los registros públicos, o el IGJ en caso de la capital federal, tienen un modelo de contrato social. Es decir, ustedes pueden bajar ese modelo, ¿sí? Lo completan y hacen el trámite con ese modelo. De esta forma no van a tener observaciones, ¿sí? Si ustedes deciden, digamos, eligen apartarse de este modelo y hacen el suyo propio, es probable que después la Inspección General de Justicia o el registro público de la respectiva provincia le diga, señor, tiene que corregir esta cuestión, tiene que corregir esta otra. En cambio, si se atan al modelo, digamos, se supone que no van a tener observaciones y van a sacar el trámite relativamente rápido. ¿Ok? Pueden tener un objeto amplio. Quiere decir que ustedes, digamos, cuando ustedes van a inscribir una sociedad, ustedes tienen que poner el objeto que va a tener esa sociedad. Ejemplo, no sé, venta de artículos de limpieza, por ejemplo, qué sé yo, actividad agropecuaria, etc. Bueno, acá se supone que pueden poner varios objetos dentro de la sociedad, de esta sociedad simplificada, ¿sí? El régimen de acciones, digamos, ustedes por ahí en algún otro tipo de sociedades, las acciones se pueden ceder, digamos, ustedes las podrían vender. Bueno, acá se pueden establecer restricciones a la circulación de acciones. Esto más que nada porque está pensado para sociedades, digamos, familiares, ¿sí? Ejemplo, vamos a suponer que, no es el caso, vamos a suponer que mi papá tiene una empresa, hace una sociedad con mis hermanos y él, y para que ninguno la venda, digamos, y tenga ahí un socio nuevo, se puede imponer que esas acciones no se puedan vender, ¿sí? Respecto a los órganos sociales, ¿sí? Hay más libertad, o sea, lo puedo llamar asamblea, lo puedo llamar reunión de socios,
lo puedo, siguiendo el ejemplo, llamar consejos de familia, se me ocurre, ¿sí? Lo puedo constituir con directores, lo puedo constituir con gerentes, es decir, van a tener libertad para elegir el nombre que ustedes quieran a los órganos de gobierno, ¿sí? También pueden tomar una sociedad del capítulo cuarta, esta que vimos recién, y transformarla en una SAS, ¿sí? Esas son bases por acciones simplificadas, ¿ok? No sé si tienen alguna duda. Sí, digamos, si lo quieren estudiar de articulado, como siempre les digo, estudian de los libros también. Esto está incorporado en la ley 27.349, es una ley bastante larga, se llama Apoyo al Capital Emprendedor, desde el artículo 33 al 62, ¿sí? Así que, bueno, ¿alguna respecto? Dueñis, no sé si estoy diciendo bien el nombre, perdón si me equivoco. Decime. Está silenciada. Ahora sí. No, estaba leyendo rapidito esto de las SAS y decía que no se puede, o sea, que una de las cosas que no se puede, o sea, de las sociedades que no se pueden constituir sería explotación o concesiones de servicios públicos. ¿Eso a qué se refiere? Me quedó sonando eso, es como una duda. Y aprovechando públicos, una vez ahí, sí. Para que sea, para no extenderlo mucho, era si, por ejemplo, una familia que maneja una peluquería, pero tiene varias, puede hacer una SAS y nada más. Disculpe. Una familia que maneja peluquerías, salones de estética y esas cosas. ¿Le es recomendable hacer una SAS sí. o no? Sí, podrían hacerlo, sí, claro. Eso de ya. Respecto a la otra pregunta, es los servicios públicos son aquellas actividades, digamos, que han sido reguladas como tal, que es, por ejemplo, la prestación de servicios de gas, de electricidad, de agua, esos son los servicios públicos. Digamos, este tipo de sociedades tienen mucho control por parte del gobierno, ¿sí? Es como dijo hoy Laura, las compañías de seguro, los bancos, etcétera. Entonces, establecen alguna prohibición respecto a estos tipos de actividades, ¿sí? Se van a tener que sí o sí adaptar a las regulaciones del gobierno. Esto porque, digamos, para que tengan mayor control, porque si estas sociedades, digamos, terminan yendo mal, ¿sí? Digamos, van a afectar a gran parte de la población. Entonces, por eso se establecen, digamos, restricciones para su operación, ¿sí? ¿Puedo aclarar algo? Dale, por supuesto. A ver, ustedes ahora van a ver, yo les acabo de subir recién un PowerPoint sobre tipos sociales. Y bueno, mañana vamos a ver sociedad anónima. Para que se entienda este tema, que es bastante extenso, que estamos viendo, cuando hablamos de sociedades, hablamos de emprendimientos pensados, ¿sí?, para determinados objetos, para determinados, cuando mencionás el tema de una familia que tiene peluquerías. No es lo mismo tener una peluquería que tener una cadena de peluquerías. Cuando vimos contabilidad, yo les decía, hay ciertos negocios que no tienen que llevar contabilidad, como por ejemplo un kiosco. Ahora, si yo tengo la cadena de kioscos Open 25, va de suyo que estoy organizado a modo de empresa y factura mucho más de lo que facturo yo y que puede facturar más de un profesional. ¿Se entiende? Y por ende tendría que llevar contabilidad. Bueno, lo mismo aplica acá. Cada estructura tendrá su formato, porque armar una sociedad, o sea, o elegir un tipo de sociedad, tiene que ver con el negocio que estoy emprendiendo, la envergadura del negocio que estoy emprendiendo, y es probable que yo no me levanto a la mañana y digo, vamos a hacer una SAS,
vamos a hacer una sociedad. Yo me voy a asesorar. Y esto probablemente es una pregunta de examen, ¿sí? Ustedes, cuando se reciban, cuando sean profesionales, siempre algún cliente va a venir y les va a preguntar, voy a hacer una sociedad. ¿Cuál me conviene? ¿Qué me recomienda? Ustedes lo primero que le van a preguntar, bueno, ¿qué capital vas a aportar? ¿De cuán envergadura es este proyecto? Tengan en cuenta que si yo tengo una peluquería, no es lo mismo que una empresa de servicios públicos, que está auditada, que puede llegar a ser incluso intervenida y que se hace cargo de un recurso, ¿sí?, público. Se hace cargo de brindar un servicio público. Lo mínimo que quiero yo es que sea una sociedad anónima y del artículo 299. Porque el artículo 299 me establece que tiene una fiscalización estatal mayoritaria, ¿sí? Porque yo, como contribuyente, quiero que la fiscalicen a esa sociedad, porque quiero que cumpla con el servicio público y porque la inversión es millonaria. Las sociedades, una vez que ya sea una SA o una SRL, cuando trascienden el capital de 2.000 millones de pesos, ya tienen que ser o pasan a ser sociedades del artículo 299. Presentan no un balance anual, presentan balances cada 3 meses, porque la fiscalizan. Y no solo la fiscaliza el organismo de control, la fiscaliza también la Comisión Nacional de Valores, como lo pasa con las aseguradoras o las entidades financieras. ¿Ok? Entonces, ya hago la diferenciación. Un servicio público, chicos, es un servicio público. Lo mínimo que queremos es que sea el tipo social que más fiscalización tiene. ¿Ok? Pero un emprendimiento familiar quizá nace como una SAS y después va mutando. O nace como una sociedad colectiva o como una sociedad de hecho. Y luego lo vamos regularizando. Y ojalá que nos vaya mejor. Y cuando nos vaya mejor y ya pasemos a tener 2, 3, 5 empleados, ¿en qué empezamos a pensar? En la responsabilidad, porque si tengo la mala suerte que tener que despedir un empleado, estoy sujeto a algún reclamo, y bueno, y ya quiero resguardar mi patrimonio personal. Entonces ya empiezo a pensar en una sociedad que tenga una responsabilidad limitada, y ese negocio la inversión viene ahí, entra ahí, y lo que está ahí es lo que sirve para pagarle a los terceros. Por eso es que para cada estructura hay un tipo social. Son todos válidos, pero de acuerdo a lo que yo voy a llevar adelante, ¿ok? Y lo mismo pasa con las SAS. Las SAS, ¿por qué muchos la empiezan a usar? Porque tiene un capital mínimo de 2 sueldos mínimos vitales y móviles. Entonces, es más fácil, ¿sí?, poder acreditar y poder emprender con ese capital. Y no tiene tanta formalidad como una SA. Si yo voy a una SA, tengo un capital mínimo de 30 millones de pesos. ¿Quién tiene? No cualquiera tiene hoy 30 millones de pesos para poder constituir una sociedad anónima. ¿Se entendió? Por ahí un poco la diferencia, y lo bueno es que de meterse en el tema y analizarlo desde ese enfoque. El enfoque de que el negocio nace de una forma y puede ir mutando. Y para cada negocio, para cada emprendimiento, puede haber una estructura que sea la que en ese momento le sirve, pero después se puede modificar. Si estamos de acuerdo, lo podemos modificar y lo podemos reestructurar. Perdón, me meto mucho. Sí, seguimos. No hay ningún problema. Está buenísimo. Así que bueno, no, eso de ya hay que asesorarse. Digo, poder se puede, pero digamos, asesórense para elegir el tipo correcto, digamos, ¿sí?
Por último vemos a la SAU, ¿sí? Las Sociedades Anónimas Unipersonales. Creo que hoy Osvaldo me había preguntado, ya que te veo Osvaldo, ¿tenés alguna pregunta? Veo que tenés la mano levantada. No, solamente lo que quería preguntar era justamente que en las SAS, Sí. en el capital social, con acá en Libre Chomer, decía que el capital social se dividirá en acciones y se exige para la constitución de este tipo social un capital mínimo de 2 veces el salario mínimo vital y móvil. Justamente esa parte no me terminó de quedar en claro, o sea, como que me quedó un poco, no me quedó muy claro. Te escuché medio cortado, pero creo que la pregunta es, repito, a O ver sea, si llegué a escuchar todo. ¿cuánto Dice, sería? dice el capital social tiene que Sí, ser mínimo 2 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Se pregunta? sí, pero o sea, el número de cuánto sería, porque no especifica mucho. Eso es muy simple. Tenés que buscar en Perdón, 2 millones de internet, pesos. digamos, cuánto es el salario. ¿Cuánto? Creo 2 que millones 2 de millones pesos. de pesos. Sí, ese es el Sí, se salario va mínimo. modificando, chicos. No, Eso se Sí, va sí, sí. actualizando. es- Por eso la ley está establecida para que acompañe en el tiempo lo que percibe una persona o lo que debería percibir mínimamente. Entonces, para las SA tradicional de la ley 19.550, está establecido que el mínimo son 30 millones de pesos. Ahora, para las SAS, la ley no te fija un mínimo, porque tendrían que estar modificando la norma todo el tiempo. Por eso, la pauta o la unidad de medida es el sueldo mínimo vital y móvil que publica el gobierno. No sé si es que el gobierno o el INDEC, no sé bien, o el Instituto de sí, la pero Vivienda muchas veces se lo ocupa de pones en eso. Google y sale, digo. Pero claro, el sueldo Hoy mínimo son vital y móvil 300. se actualiza. Mm, Sí, hoy son ok. 358.000 pesos más o menos. Si son 2 salarios mínimos vitales y móviles, haces eso por 2 y te da el monto. 700.000 pesos debería ser. Digo, Ah, era más mucho barato. ojo. Que Sí, el acá salario mínimo Entonces, vital y ¿cuánto móvil. es? acá ¿30 Gustavo se millones está o 300.000? confundiendo con lo que publican como mínimo para no ser viste que Sí, generalmente salen para una lo del INDEC. familia tipo para no ser pobre o no ser Sí, indigente, pero eso es la familia ok, y no el salario mínimo. gracias. Claro. Sí, sí, sí. El salario mínimo vital y móvil siempre es muy bajo. Sí. Así que ponen eso en Google, les sale, eso lo multiplican y les va a dar el número. ¿Sí? Vamos rápido con Sociedad Anónima Unipersonal y ya así terminamos en tiempo. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta, digamos, que con la Ley General de Sociedades, la nueva ley, digamos, que ya tiene 11 años, nueva entre comillas, dice, ya en el artículo 1 les da una pauta de que existe esta posibilidad de hacer sociedades unipersonales. La primera oración que dice habrá sociedad si una o más personas. Ya cuando dice una, ya, digamos, incorpora esta posibilidad. Pero en el segundo párrafo le dice que las sociedades unipersonales solo se podrán constituir como sociedad anónima. ¿Ok? Es decir, se le va a aplicar el régimen de las sociedades anónimas. ¿Sí? La sociedad, al solo permitirse que sea una sociedad anónima, ¿sí? Esto se debe inscribir por un acto público. ¿No? ¿Qué es un acto público? Bueno, una escritura. Van a tener que ir ante un escribano, hacer una escritura, y yo le digo una escritura para que ustedes entiendan, pero la palabra correcta en el examen es un acto público, y decir que van a ser esta sociedad anónima unipersonal. ¿Sí? Esto, como les dije hoy, creo que Laura me había preguntado, es una declaración unilateral de voluntad que está establecida, digamos, en el artículo 1800 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? La sociedad debe decir sí o sí SAU en su denominación, ¿ok? Y el capital
esto que hablaba hoy Laura, que es de 30 millones, tiene que ser integrado al momento de su constitución. O sea, yo voy, la constituyo y voy a tener que poner los 30 millones en ese momento. ¿Sí? Esto, digamos, a ustedes no tienen por qué saberlo, pero digamos, la diferencia con la sociedad anónima tradicional es que puede integrar un mínimo del 25%, ¿sí?, en efectivo al momento de la suscripción, y el saldo pendiente, es decir, el 75% restante, lo puede integrar en un plazo de 2 años. ¿Okay? En unipersonal no, van a tener que integrar el 100% en el momento en que la constituyen. No requiere pluralidad integrante de órganos, obviamente, pues, digamos, es, más allá que es unipersonal, digamos, es unipersonal, digamos. Duenis, tenés el micrófono abierto. Y me escucho a mí mismo. Es que no se escuchó esa parte de... Sí, porque tengo en el televisor escuchando para poder escuchar bien, pero no se escuchó la parte esta de cuánto tienen que poner cuando hacen la sociedad anónima y después completarlo a los 2 años. No se cortó. Claro. En la sociedad anónima tradicional, es decir, cuando hay más de un socio, ustedes pueden integrar el 25% de los 30 millones de pesos al momento de la constitución. El día 1 ustedes ponen el 25%. Y el 75% restante tienen 2 años para integrarlo. ¿Se entiende? En cambio, si es unipersonal, o sea, hay un solo socio, tienen que poner el 100% el día 1, el día que la constituyen. Tienen que ir y poner 30 millones de pesos. ¿Sí? Esto más que nada para que tengan un respaldo. Sí. Decime, ¿Y esto tiene que ser en dinero específicamente o puede ser con un bien? Esto me surge esa duda. Eso se deja a vos, Laura. Entiendo que poner, digamos, otras... para integrar la garantía de los 30 millones de pesos. Tiene que ser en dinero sí o sí, se puede en especies. Perdón, a ver, la acreditación de los fondos. Sí. A ver, en la práctica, a ver, la ley que establece que la ley, en realidad, la ley, como todas las normas, ¿sí?, después que quedan, le falta cosas para la práctica. Entonces, muchos de estos mecanismos, cómo se aporta o cómo se integra, lo establecen resoluciones del organismo de control. Si estuviéramos en una escribanía firmando un estatuto, ¿sí?, en el mismo acto de la escritura, el escribano que interviene puede dar fe y agregar a la escritura que en este acto la sociedad recibe los 30 millones y acredita, da fe en realidad al escribano que los 30 millones fueron integrados. Esa es una opción, porque es por escritura pública. Otra opción es no decir nada, pero si no fuera así, uno, ¿qué tiene que hacer? Ir a un banco nación, ¿sí?, y solicitar la apertura de una cuenta a los fines de aportar los 30 millones a nombre de la sociedad. Entonces, el banco en ese momento recibe los fondos, esto es antes de que yo lo inscribo, recibe los fondos y los deja reservados a nombre de la sociedad. Ojo, no se equivoquen cuando llenan el formulario con el nombre de la sociedad, porque si no los 30 millones van a quedar a nombre de una sociedad que por ahí, no sé, en vez de decir López Martín, dice López Solo y quedó a nombre de otra sociedad. No es López Martín S.A., es López Solo. Y después no me va a coincidir el aporte con el nombre que figura en el estatuto y la reserva de nombre. Ergo, más allá de que estos 30 millones quedan reservados en el banco hasta que yo logro la inscripción de la sociedad. Una vez que logre la inscripción de la sociedad,
la inspección de justicia me da el estatuto inscripto, yo voy con eso al banco y digo, vengo a retirar los fondos. Y ahí ya los dispongo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Quizá pasa tiempo. Y yo tuve esos 30 millones quizá 2 meses, porque el trámite se dilató o por lo que fuera. Entonces, cuando hay un instrumento por escritura pública, siempre es recomendable, para no manipular dinero, no ir al banco y no tener ese dinero sin usarlo dentro de un banco, se agrega la escritura pública. ¿Ok? ¿Se entendió? Esto aplica para la SAU como para cualquier tipo social. Esta formalidad que yo les digo, de la integración del aporte. Gracias, Laura. De nada. O sea, llevar un curso de sociedades intensivo. ¿Qué? Digo, se van a llevar un curso de sociedades, de paso, intensivo. Ya se dieron cuenta qué es lo que más, a qué me dedico. Claro. Lo último que les quería decir es que no requiere pluralidad de integrantes en los órganos de fiscalización de administración. A ver, si lo que tratamos es de flexibilizar el régimen societario y darle la posibilidad a alguien de que haga una sociedad unipersonal, sería contradictorio que después le pida tener, no sé, 3 directores, digamos, ¿no? Entonces, digamos, estos órganos podrán ser ocupados por una sola persona también, ¿sí? La cuestión de esto, digamos, lo difícil es, o el desafío, digamos, va a ser delimitar si quien actúa, vamos a suponer yo hago una sociedad unipersonal, le pongo Emiliano Elizondo SAU, va a ser delimitar si todas las obligaciones que yo hago, los hago por interés propio o de la sociedad, ¿sí? Entonces, hay que ser muy prolijo en esto, porque después el régimen, digamos, o la responsabilidad va a ser diferente, ¿sí? Pero bueno, ese sería más o menos. Tengan en cuenta que muchos bancos, por ejemplo el Banco Galicia, son sociedades anónimas unipersonales, ¿sí? Pero bueno, esto sería todo lo que es SAU. Ya vimos SAS también, y las sociedades del capítulo 4, ¿sí? ¿Alguna duda? A ver, chicos, mañana vamos a ver Sociedad Anónima. Yo les subí por cuestiones de tiempo, no podemos dedicarle una clase a cada tipo social. Entonces, les hemos dado el lunes toda la parte general de las sociedades. Hoy les dimos SAS, SAU y la sección 4, que es muy importante. Mañana y el lunes vamos a ver Sociedad Anónima. Yo les subí recién un PowerPoint de tipos sociales. Ahí se establece todo lo que es tipología, pero no se desarrolla lo que es SA porque lo vamos a ver, ¿sí?, en clase. Ahora, el resto de los tipos sociales están ahí mencionados en el PowerPoint. Yo les recomendaría que lo vean, así mañana, si tienen dudas, porque en particular vamos a ir comparando. La SA la comparamos mucho con la SRL, ¿sí? Entonces, cualquier duda les va a servir y lo podemos ver mañana en clase, ¿sí? Pero, bueno, es un tema, como verán, que a mí me gusta mucho. Pero bueno, no solo porque a mí me gusta, porque yo hago mucho empresarial y mucho de esto, pero tengan en cuenta que hoy, si miran a su alrededor, se los dije también cuando vimos contabilidad, toda la mayoría de los negocios están, o sea, de los emprendimientos que ustedes ven en la vida diaria, son sociedades. Pueden ser SRL, colectivas, sociedades anónimas. Y ustedes como profesionales van a tener que saber de esto, indudablemente, ¿sí? Porque y más para ustedes mismos, para su familia, para conocidos de ustedes, pues siempre hay alguien que nos pregunta, che,
quiero hacer una sociedad con fulano, con mengano, ¿qué me conviene? Y ustedes los van a tener que asesorar. Hola. Sí. Bien. Yo Y tengo Claudio, una duda. tenías una pregunta. Sí, lo mío es una duda administrativa que por ahí se lo pregunto a usted porque por ahí a la profesora. No, yo quería saber, en cuanto al parcial, ¿qué es a desarrollar? ¿Múltiple choice? ¿Hay que escribirle No, mucho? no es choice. No es choice. ¿Es a desarrollar? Son preguntas que tampoco es a ¿Cuántos desarrollar, renglones? pero son preguntas puntuales. ¿Sí? Puntuales en el sentido para desarrollar poco, para contestar eso. No le vamos a decir, sociedad anónima, escriba todo lo que sabe de sociedad anónima. No, no es así. Van a ser preguntas puntuales de determinados temas. Ah, perfecto. Dentro del ámbito de lo que vimos en la clase, por ahí un poquito más por ahí del libro, pero una respuesta más bien corta, de 5 renglones, algo así. Sí, pero no se queden con lo que vieron en clase. Estudien de los libros. No, Porque sí, las sí. preguntas no van a estar... El desarrollo o la contestación quizá no esté todo solo en lo que vieron en clase. Se van a quedar cortos. Claro, ¿sí? Con sí, los sí. apuntes de clase. Ok. Bien. ¿Estamos? No sé si querés cortar, Emi, porque hay que empezar la otra. Dale. Sí, así arranco. Yo ya arrancamos. tomé asistencia, así que bueno. Ok, buenísimo. Gracias, Laura. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Chao, gracias. Hasta mañana, Hasta luego. gracias. Hasta la próxima.